Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí en un nuevo periodo de este programa de doctrina, porque es importante, hermanos, recuperar la doctrina. Ya hicimos una pausa, como les había dicho, durante este tiempo de verano, pero ya nuevamente vamos a estar estudiando la palabra por todos estos meses que nos quedan hasta diciembre y después, por supuestamente, seguimos en enero y hasta que el Señor nos permita hacer esto. Amén. Así de que damos las gracias, yo doy las gracias al Señor primeramente porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros, pero también quiero dar gracias por todo aquello, principalmente por nuestro hermano Omar, que siempre está detrás de esta cámara, grabando, editando, haciendo todo lo posible para que estos programas puedan salir hasta sus casas. Así que doy gracias por todos aquellos que sirven al Señor de una manera u otra. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración y ya les voy a poner el tema que vamos a estar conversando. No sé cuánto tiempo, pero porque yo me alargo un poco los temas porque me gusta explicarlos muy bien. Pero vamos a orar y después les pongo nuevamente lo que el Señor nos tiene preparado para el día de hoy. Señor, yo te doy gracias en este momento que tú nos das y te pido, Señor, de que nos ayudes, Señor, a tener un mejor entendimiento de tu palabra. Señor, cuando tú estuviste con tus discípulos, tú oraste y pediste al Padre que les abriera el entendimiento. Por la misma, Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, para que tú también, Señor, puedas en el nombre de Cristo Jesús abrir el entendimiento a todos aquellos, Señor, que puedan estar viendo este programa, a todos aquellos, Señor, hermanos que están dentro de Suecia y hermanos que están fuera de Suecia, incluso aquellas personas, Señor, que no conocemos, pero que ven estos programas, te pido que tú les bendiga, abre el entendimiento, Señor mío, y te pido, Señor, de que ellos sean parte, Señor Santo, de esto, de lo que vamos a estar viendo, Señor, para que podamos evolucionar, Señor, para que podamos crecer, para que podamos madurar. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Vamos entonces a conversar un poquito. Yo les quiero poner ahora el tema que el Señor me puso en mi corazón, que incluso ya los hermanos de la iglesia lo saben, porque lo estuvimos más que viendo, no estudiando, lo estuvimos pinchando el tema ahí durante un periodo de algunas semanas aquí en la iglesia. Y el tema realmente es este. Se llama la evolución de los hijos. Mire, ve el cuadro. Es una evolución. Vamos a ir creciendo a una estatura. Dice en Efesios capítulo 4 de que nosotros tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. O sea, de que la perfección es algo que se tiene que ir madurando en nosotros. Amén. Y cuando hablamos de perfección, hablamos de todas aquellas cosas que a nosotros a veces nos cuesta tanto, pero que tenemos que en un momento irnos perfeccionando en el Señor, que el Señor nos ayude en esa evolución. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra. La palabra nos insta a crecer, la palabra nos insta a madurar. Cuando yo hablo de evolución, hablo sencillamente de madurar en el Señor, porque eso es algo importante. No podemos quedarnos como niños toda la vida. Imagínense quedarse como un hombre chico, como está en la foto. No sería lindo, sino que nosotros tenemos que ir creciendo. La regla tiene que ir creciendo en nosotros. Yo tengo unos nietos y en mi casa yo siempre les pongo una rayita a ver cuánto están creciendo. Se los pongo con lápiz amarillo para que no se note. Para que no se note que me tienen la pared rayada. Pero ahí ellos tienen que ir creciendo. Entonces, imagínense lo importante de esto. Si
Para nosotros es tan importante que un niño crezca y que crezca sano, que crezca bien, que crezca y que madure en las cosas. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no querrá, hermano, de que nosotros también tenemos que evolucionar, también tenemos que madurar, también tenemos que crecer? Y de eso se trata este tema que lo vamos a estar viendo poco a poco, hermano, poco a poco. No nos vamos a apurar porque hay algo importante que necesito que usted entienda antes de entrar a todos los hijos que habla la Biblia, porque habla de los hijos de la evolución, pero también tendríamos que hablar de los hijos de la involución. Pero antes de entrar a ese tema, necesito de que usted entienda algo principal. ¿Y qué es lo que necesito que entienda? Es esto, la necesidad de la formación. La necesidad de la formación. Hermano querido, amigo que me está escuchando, Dios nos salvó siempre por un propósito. El propósito de Dios no es solamente que seamos salvos, sino que hagamos su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Pero en este momento que estamos en la tierra, nosotros tenemos que llegar a entender cuál es el propósito, el por qué Dios me salvó, para hacer algo para Él aquí en esta tierra y para estar con Él también allá en el cielo. Entonces, ese propósito muchas veces se para. Ese propósito muchas veces se tranca. Es como que alguien le pone un freno y que nunca salimos sencillamente de la rutina y nos ponemos más que personas que quieren avanzar, nos podemos poner cristianos, religiosos, que tienen un nombre pero que no viven la fe de Dios, no viven la vida abundante. Es por eso que es tan importante el evolucionar a esa estatura que el Señor nos pide. Pero para poder llegar a eso, lo primero que tenemos que comprender es la formación. Formación. Así que póngalo, escríbalo, sáquelo una foto, porque es importante la formación. Ahora, dice que Dios, cuando Dios creó al hombre, fue de acuerdo a su imagen. Pero cuando Dios forma al hombre, lo hace de acuerdo a su semejanza. Aquí hay algo que quiero que entienda muy bien, queridos hermanos. Aquí, se lo voy a poner de nuevo ahí. ¿Sí? Que Dios siempre cuando creó a Adán y a Eva en el huerto antes del pecado, siempre había una forma, había una imagen, pero también había una semejanza. Entonces, cuando Dios creó, creó de acuerdo a esa imagen, pero cuando Dios formó, lo formó de acuerdo a su semejanza. Y quiero que vamos a ir desmenuzando este tema de la formación para que usted lo pueda comprender mejor. Entonces, podemos decir que la necesidad de la formación consiste hoy, en este momento, la diferencia entre lo que hoy somos y lo que podemos llegar a ser. Ahí está la diferencia de la formación. Imagínense, lo que podemos llegar a ser es justamente lo que el Señor quiere, es el propósito del Señor que Él tuvo con nosotros. Pero la pregunta es, ¿podemos formarnos a tal forma para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos? Entonces, por eso es tan importante la formación. Y es un tema que cada cristiano en este mundo necesita comprender. Por eso le pido al Señor que nos abra el entendimiento, porque cuando usted entiende la formación de Dios, usted podrá entender el por qué Dios le eligió y por qué Dios lo salvó. No lo salvó porque fuéramos lindos o porque fuéramos buenos, porque cada uno dice que somos malos y pecamos y fuimos apartados de la gloria de Dios, pero nos salvó por un propósito y ese propósito tiene que ver con la formación. Entonces, vamos aquí, hermano, a ver, perdón, hermano, me parece de que me pasé aquí una cosa. Mire,
quiero que vamos aquí. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces quiero empezar del principio. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Muy importante que lo entienda. ¿Cómo se hizo el hombre? Hagamos al hombre, hacer, crear. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí hay dos cosas importantes: imagen y semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, hermano, aquí se entiende en Génesis 1:26 que hay dos palabras importantes cuando el Señor hizo a Adán principalmente. Y lo hizo sencillamente a la imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Y aquí es cuando tenemos que entender qué significa la imagen y qué significa la semejanza. Amén. Porque ahí es cuando entra lo que es la formación del Señor. Esa era la voluntad del Señor desde el principio, que todo lo que Él tenía que crearse a la imagen y a su semejanza. Entonces, en Génesis capítulo 1, y en el versículo 27, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. Y aquí algo muy importante. Entonces, Dios creó a su imagen. Muy importante. Creó. Aquí ya no está hablando de formar. Ya vamos a ver la formación. Aquí está hablando de la creación. La creación, lo que Dios creó, lo creó a su imagen. Dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Hablando tanto de él como de ella. Entonces, hermano, es muy importante esto. Dios creó. No creó de acuerdo a una planta. Dios no nos creó de acuerdo a, qué sé yo, a un monito, como algunos pueden decir por ahí. Dios le creó a ti y a mí de acuerdo a su imagen. Entonces ya tienes que entender que Dios no te salvó por salvar, sino que Dios quiere volverte a que tú tengas un entendimiento más claro y decirte que tú eres de Él y tú eres esa imagen del Señor. Aleluya. Entonces, algo muy importante. Mire, seguimos. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí ya no dice creó, sino aquí dice que Dios formó. Vea la diferencia, se lo pongo en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces aquí dos cosas importantes. Una es crear y la otra cosa es formar. En el original del hebreo son palabras completamente diferentes y eso es lo que quiero ver con ustedes. Mire, la palabra creado es la palabra bara en el hebreo. Aquí le puse el numeral del diccionario Strong. Para los que no me han oído antes y los que a lo mejor no entienden este numeral está sacado del diccionario Strong. ¿Ok? Es un diccionario donde sencillamente pone los sinónimos y el significado contundente de cada palabra que sale tanto en el hebreo como en el griego. Entonces, del original, de las escrituras originales. Entonces, cuando hay una H antes del numeral, quiere decir que es una palabra hebrea. Cuando hay una G después del numeral, quiere decir que es una palabra griega. Amén. Ya que el Antiguo Testamento está escrito tanto en hebreo como en arameo, algunas cosas, y después el Nuevo Testamento en el idioma griego. Son idiomas inmensos, mucho más grandes que el español que le estoy diciendo, o el castellano, como le quiera llamar usted. Amén. Creado es la palabra bara y quiere decir crear de la nada. O sea, algo que no existía, creó. Algo que jamás existió,
creó. Entonces, ¿qué es lo que dice entonces ahí en Génesis? Dios creó al hombre, algo que no existía, algo que no estaba. Entonces Dios creó. Amén. En cambio, cuando dice que Dios formó, es la palabra yatzar. Y yatzar quiere decir dar forma a lo que ha sido creado. Y aquí hay algo muy importante. O sea, ¿qué pasó entonces? ¿O creó Dios o formó a Dios? ¿Qué cree usted? ¿A qué le creemos? A la palabra del Señor, pero la palabra del Señor dice las dos cosas. Que Dios creó al hombre y que Dios formó al hombre. ¿Por qué se utilizan dos palabras completamente diferentes? Por lo que hoy día vamos a estar viendo. Mire, porque creó, dice, a su imagen. Y la palabra imagen quiere decir selem o tselem, que es la palabra en hebreo. Seguramente, hermano, está mal pronunciada porque yo no sé hebreo. Solamente en lo que le puse ahí, lo que yo puedo leer. Amén. Entonces, esto quiere decir naturaleza esencial, una copia, miren, imagen, copia, y también tiene que ver con lo externo, con los rasgos físicos. O sea, selem, imagen, tiene que ver con el fonotipo, o sea, la parte externa de nosotros. Cuando Dios dice que Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, lo creó sencillamente, su parte externa es una imagen, como en sencillamente Dios lo creó, a su imagen. Entonces podemos ver que Jesús incluso cuando viene a la tierra, amén, Dios ahí se paseó por nosotros, pero cuando Juan lo ve, ¿cómo lo ve? Dice, con los ojos parecían llamas de fuego, pero era un cuerpo igual. Y era un cuerpo a imagen muy parecido a nosotros, pero tenía otras cosas más. Amén. Un día lo podemos ver. Pero aquí dice imagen y es la parte fonotipo, o sea, lo creó como los rasgos físicos, como la parte externa del Señor. En cambio, cuando dice la palabra formó, dice que lo formó a su semejanza. Y esa es la palabra demut. Y demut es algo, ya no es fonotipo, sino es genotipo. Y genotipo quiere decir algo interno. O sea, que lo formó según las características sentimentales o según las características conductuales, cómo tenía que actuar, cómo tenía que conducirse Adán y Eva en el huerto. Entonces vemos de que cuando Dios creó, se refería a la imagen, la parte externa. Pero cuando Dios formó, se refería a la parte interna. Amén. Lo formó como Él. Fíjese de que en el principio Adán y Eva, ellos no tenían ningún problema de tener contacto con el Señor. Dice que el Señor se paseaba, ellos podían conversar, podían hacer, eran seres hermanos de luces. Yo pienso que Adán y Eva no eran como nosotros, hermanos, en el sentido físico, sencillamente, podía ser parecido, pero ellos tenían algo más, eran gente de luz, lo que pasa es que el pecado opacó todo eso. Amén. Porque mire, dice que era de acuerdo a su semejanza también. O sea, todas las características que tenía Dios en sí, también lo podían tener ellos. Entonces era su interior. Y es por eso que podían comunicarse directamente con el Señor. La inocencia, el no tener pecado como el Señor, así. Aleluya. Amén. Porque ellos al principio no tenían pecado. Y el pecado tampoco lo tiene el Señor. Porque Él es santo y 3 veces santo. Entonces vemos de que la formación de ellos era algo completamente necesario. Entonces tenemos imagen y tenemos semejanza. Entonces, ya entendiendo esto, podemos deducir que cuando Dios creó al hombre fue de acuerdo a su imagen. Pero cuando Dios forma al hombre, lo hace de acuerdo a su semejanza. La creación trae la imagen, pero la formación trae la semejanza. Entonces,
yo le puedo preguntar a usted, ¿es usted de acuerdo a la imagen y semejanza del Señor? Entonces usted me puede decir, de repente en la parte exterior podemos ser como imagen, hasta un cierto tiempo, porque acuérdese que el Señor nos promete un cuerpo nuevo. Es un cuerpo, dice que es muy parecido al cuerpo de Él, un cuerpo glorificado. Ahí estaríamos hablando de una verdadera imagen, amén. Pero también tiene que haber una formación, y la formación atrae. ¿Qué es lo que atrae en nosotros? Sus características, su carácter, su amor, su ciencia, su sabiduría. Todas las características que el Señor tiene, dice que Él quiere que nosotros seamos semejantes a Él. Entonces, para eso, hermano, tiene que haber una formación, porque ¿cuál fue la formación de nosotros? El pecado. Entonces, el pecado, más que formarnos, nos deformó. Si el pecado nos desformó, entonces esto quiere decir que el Señor quiere formarnos nuevamente a lo que es su semejanza, su carácter. Todas sus virtudes que el Señor tiene que estar en nosotros. Entonces me pregunto, ¿tenemos esas virtudes del Señor? Caminamos como Él camina, pensamos, porque hoy día estamos viendo los días domingos sobre la mente, sobre los pensamientos, pensamos como Él. Entonces esas virtudes muchas veces no las tenemos. ¿Por qué? Porque nos falta formación. Entonces la formación es importante. ¿Por qué? Por lo que le decía primero, la necesidad de la formación consiste entonces al final de todo en la diferencia entre lo que hoy somos y lo que podemos llegar a ser. ¿Qué puedes llegar a ser tú? Como el Señor. Característica como el Señor, sabiduría del Señor. Como Él piensa, como Él ama. Puedes llegar a tener la fe de Él. Mire que a la fe hay que agregarle muchas cosas. Virtud, hay que agregarle dominio propio. Y al final hay que agregarle, dice, amor. Entonces, hermano, aquí hay cosas que Él tiene que formar en nosotros. Y aquí es muy importante que cada uno de nosotros se deje formar, porque hay una voluntad propia. Claro, Dios nos dio libre libertad, libre albedrío, una voluntad propia. Y esa voluntad, con esa decides si te quieres dejar formar o no. Entonces la pregunta, ¿te quiere dejar formar? Aleluya. Yo por lo menos sí quiero, aunque a veces cuesta, hermano, sí. No se los voy a desmentir, pero es ¿sabes lo que cuesta? Cuesta el yo, cuesta la voluntad propia, el poner nuestra voluntad bajo la voluntad de Él. Ahí es cuando cuesta, porque a nosotros nos gusta hacer nuestra propia voluntad. Entonces, hoy somos voluntariosos, pero podemos llegar a hacer la voluntad del Señor. Amén. Entonces, ya con eso, yo quiero que usted entendamos un poquito más sobre esta formación que es tan importante. Ahora, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, quiero leérselos entonces. Haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí es muy importante, hermano, que entienda que en Cristo hubo un sentir. Usted me puede decir, pero Cristo era Dios y para Él todo era más fácil porque era Dios. Pero no es así como usted dice, hermano. Mire, leamos bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí muy importante, hermano. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, paremos un poco. Aquí yo les quiero dar un ejemplo. Voy a tomar un poquito de agüita.
Aquí yo les quiero dar un ejemplo sobre el mismo Señor Jesús. Porque Jesús tuvo también que ser formado, pero de una forma diferente a lo que nosotros nos quiere formar. ¿Por qué? Porque Jesús era 100% Dios, pero tuvo que aprender a ser 100% hombre. Él se tuvo que formar de Dios a hombre. En cambio, nosotros tenemos que formarnos de hombre a lo divino, todo lo contrario. Pero él, siendo Dios, dice que no se aferró a lo que era él, Dios mismo. No se aferró a las cosas de Dios, sino todo lo contrario, se despojó de eso. ¿Por qué? Porque él no nos podía salvar como Dios, hermano. Él solamente nos podía salvar muriendo como 100% hombre. Porque si no, no hubiera habido salvación. Él tenía que morir sin pecado como hombre. Por eso no podía aferrarse a su deidad. Los milagros no eran por su deidad, era por su fe. La fe, la misma fe que el Señor nos deja en nosotros, esa es la fe que estaba él, pero estaba desarrollada. Entonces vemos que todo lo que él hizo, lo hizo como hombre, pero él tuvo que aprender, hermano. Él tuvo que aprender esa formación, ya que no podía aferrarse a su deidad, no podía aferrarse a ser Dios. Miren, una vez le preguntaron y Pilato le dijo, pero tú no sabes cuando estaba frente, pero tú no sabes que yo puedo mandarte a matar y puedo mandarte sencillamente a que te suelten. Entonces el Señor le dijo, tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera dado de mi Padre, que está en los cielos. ¡Ay, santo Dios! Entonces vemos, hermano, de que él no se pudo aferrar a su deidad. Tuvo que aprender algo. La palabra aferrarse es la palabra harpagmos. Harpagmos. Y quiere decir apoderarse, robar, agarrar una cosa por la fuerza. Entonces, él no se pudo apoderarse de su deidad. Él no pudo agarrar con fuerza lo que él era. Incluso acuérdese que un momento estuvo en el Getsemaní orando y él decía, Señor, te pido si no es necesario que pase de mí esta copa, que pase de mí esta muerte, todo lo que va a suceder, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow, hermano! Entonces él tuvo que aprender, hermano, a pelear, a luchar, a sacarse toda su deidad y ser 100% hombre y también 100% Dios, porque él era de los dos. Pero aún así, como Dios, no podía morir por nosotros, porque como Dios, él no tiene pecado, no podía morir por nosotros. Como hombre, él sí podía, tenía que morir como hombre, tenía que el derramamiento de sangre como hombre, para que hubiera remisión de pecado, ya que en él no había pecado. Terrible, hermano. Muchas veces uno ve las cosas de Cristo como algo muy simple, pero ahí, en la cruz, hermano, hubieron cosas profundas que pasaron. Mire, entonces, Jesús era Dios. Él no necesitaba la semejanza de Dios, ya que Él era Dios. Amén. Él no necesitaba la semejanza como nosotros la necesitamos, porque la semejanza la hemos perdido. Necesitamos un cuerpo nuevo, necesitamos todo nuevo. Amén. Todo nuevecito lo necesitamos. Amén. Es como que el Señor nos tiene que crear de nuevo, nuevamente, volvernos nuevamente al huerto. Pero Él no necesitaba. ¿Sabe por qué? Porque Él era Dios. Él era Dios, mas se hizo hombre y tenía que ser formado como un hombre en un 100%. En un 100%. Qué difícil, hermanos. Yo me pregunto realmente cómo Él lo hizo. Porque salir de su deidad, nacer sabiendo que es 100% Dios y no usar esa deidad, no usar
no aferrarse a lo que él era, sencillamente para ser formado como hombre. Yo no sé, hermano, si alguien de nosotros hubiera podido hacer una cosa así. Lo dudo, él era el único. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué nos salvó? ¿Sabe por qué? Por amor a la humanidad. Por amor a ti, por amor a mí. Entonces, él era Dios, pero tuvo que aprender a ser formado como hombre. Seguimos. Amén. Entonces, él tenía que morir como hombre, pues como Dios, él no podía morir. Cristo Jesús tuvo que ser formado a hombre para que hubiera salvación. Y esto es muy importante que lo entendamos, queridos hermanos. Por eso le estoy dando el ejemplo del Señor. El ejemplo que él mismo tuvo que hacer, él se tuvo que dejar formar. Lo más raro de todo, hermano, de esto, es que él sí se tuvo que dejar formar, pero nosotros muchas veces no queremos. Dios se tuvo que dejar formar en hombre y nosotros muchas veces no queremos ser formados. Lo encuentro rarísimo. De que muchas veces nosotros incluso podamos decir o pensar el no ser formados por el Señor. Es una contradicción horrible, hermano, porque Él sí lo tuvo que hacer. ¿Y qué somos nosotros para no hacerlo? Amén. Pero claro, de una forma diferente. Entonces, ya comprendiendo esto, lo quiero llevar a otro versículo bíblico. Amén. A ver, ¿cuántos minutos me quedan? No veo muy bien el reloj. Amén. Quiero ver nomás para no pasarme, hermano. Aleluya. Ahí está. Perdón. Hebreos, capítulo 5, versículo 8 al 9. Dice así. Este es la versión latinoamericana. Y aunque era hijo, aprendió. Mire, o sea, Dios mismo tuvo que aprender. Y esa palabra aprender, yo le puse ahí entre paréntesis formación. No cree que eso está en el versículo bíblico. No, eso lo puse yo. ¿Ok? Por eso se lo puse en paréntesis grande y en amarillo. Amén. Él aprendió. ¿Qué es lo que aprendió? La formación, pues, hermano. La formación. Aunque era hijo, aprendió, se formó en la obediencia por lo que padeció. Mire lo que aprendió. Aprendió obediencia, hermano. Y entonces yo una vez le decía a los hermanos un día domingo, ¿acaso el Señor era desobediente? No. ¿Por qué dice el texto bíblico entonces que él aprendió la obediencia? Porque uno lo puede ver de esa forma. No, el Señor no era desobediente. Lo que él tuvo que aprender es que no aferrarse a su deidad y morir, formarse en 100% hombre, para que pueda haber salvación para la humanidad. Y él tuvo que aprender. ¿Y qué es lo que aprendió? ¿Cómo él llegó a formarse 100% hombre? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Por la obediencia. La obediencia. Y la obediencia, hermano, la aprendió a través de lo que padeció más encima. O sea, la obediencia la aprendió a través de todo lo que él tuvo que padecer en esta tierra. Tuvo que aprender esa obediencia. No abrió su boca, dice, se fue a la cruz siendo Dios. Tuvo que morir como hombre. Porque incluso él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino yo la doy por los pecadores. Pero cuando él dijo, yo la doy por los pecadores, no la podía dar como Dios, sino la podía dar solamente como hombre para que hubiera salvación. Entonces él sí se dejó formar, él sí se dejó cambiar y lo aprendió a través de la obediencia y en medio del sufrimiento. Y dice, y habiendo sido hecho perfecto, mire lo que dice acá, habiendo sido hecho perfecto, mire. Entonces nosotros podríamos decir, ¿acaso Jesús era imperfecto? ¿Por qué dice
que él aprendió la obediencia por lo que obedeció y habiendo sido hecho perfecto, ¿acaso no era perfecto? Claro que era perfecto. En su deidad era perfecto. En su deidad, en lo que él era como Dios, por supuesto que era perfecto. Pero él tenía que hacerse como hombre y llegar a ser hombre no un 50%, no un 60%, no un 70%, no un 95%, sino un 100%. Llegar a ser hombre 100%. Eso era la perfección para que la humanidad pueda ser salva. Terrible, hermano. Perfecto. Habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. ¿Ve que lo dice? Para todos los que le obedecen. ¿Para quién? ¿Para quiénes son en la salvación? No lo oí. Repítalo. Obediencia. Entonces, mire lo que él hizo. El Espíritu Santo concibió en María, concibió a Dios. Aleluya. Salió Jesús y se crió como un niño, creció y tuvo a los 30 años, empezó su ministerio y empezó a hablar de la salvación, a hablar del reino de Dios. Empezó, pero todo lo que él hacía, él comprendió que no podía aferrarse a lo que él era, sino que tuvo que aprender de bajar de lo alto a lo más humilde, un ser humano, a lo más bajo, hermano, que somos nosotros. Se tuvo que tener obediencia, aprendió la formación, se hizo perfecto, 100% hombre, y eso vino a ser una fuente de salvación para todos nosotros. Entonces, si hay alguien que aprendió formación, fue Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él tuvo que aprender esa formación. La semejanza, él ya la tenía. En su ser era 100% Dios. Pero la formación, él la tuvo que aprender. Entonces, si él tuvo que aprender formación, ¿cuánto más nosotros, hermano? Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Si nosotros queremos evolucionar como hijos de Dios, ir subiendo escalones como hijos de Dios, entonces tú no lo puedes hacer solo. Te tienes que dejar formar. ¿A través de qué? A través de la obediencia. Es el ejemplo que dejó el Señor Jesús y es el ejemplo que nosotros deberíamos seguir. Pero muchas veces el ser desobediente, el ser un poco rebelde, el no quererse formar, para esa evolución que necesitamos. Y si nos para completamente, entonces llegamos a ser seres cristianos, sí, amén, pero religiosos. Y no queremos religión, hermano. Dice que Él nos dio vida eterna, vida abundante. La vida abundante, hermano, la vida eterna está en el cielo, pero la vida abundante se vive en esta tierra. Ay, hermano, ¿me está hablando de dinero? No, no estoy hablando de dinero, hermano. Le estoy hablando sencillamente de abundar en todo lo que el Señor te quiere dar aquí adentro. Abundar en su sabiduría, abundar en su amor, abundar en su fe, abundar en todo lo que Él nos quiere dar. Eso es la formación del Señor. Amén. Miren las diferencias. Entonces vamos a ver la diferencia ahora entre lo que Jesús hizo y lo que nosotros tenemos que hacer. Y se los puse de una forma fácil para que usted lo pudiera entender mejor. La formación de Jesús entonces fue desde lo celestial a lo terrenal. O sea, yo pienso que eso es más difícil. Imagínese de que haga cuenta, por ejemplo, de que usted tiene en este momento tiene una villa hermosa. Tiene como 10 autos. 5 deportivos, tiene varias piscinas, es multimillonario, no tiene que ir a trabajar, está ahí, ¿no? Todo el tiempo asoleándose, ¿no? Tiene gente que le sirve, tiene de todo. Y de repente, de la noche a la mañana, le dice a alguien, ¿sabe?
que necesito un favor tuyo. Claro, dígame, no nomás. ¿A quién le tengo que dar dinero? No se trata de eso. Necesito de que por un tiempo tú seas vagabundo. ¿Qué? Sí, seas un vagabundo. Sin piscinas. ¿Y los autos? No, sin autos. Te los voy a vender todos. Y la casa también. Y la piscina también. ¿Y qué voy a tener? Nada. ¿Y dónde voy a ir? En nada. ¿Y cómo va a ser eso? Tienes que hacerte de rico a pobre. Yo pienso que eso es más difícil de hacerse de rico a pobre que de pobre a rico. Amén. Pero Jesús de lo celestial es un ejemplo completamente loco, hermano, porque lo celestial es mucho más que eso. Lo celestial, estamos hablando de su deidad, estamos hablando donde Él está, estamos hablando que Él habita en los cielos de los cielos. Estamos hablando de su sabiduría, estamos hablando de su ciencia, estamos hablando que lo llena todo en todo, estamos hablando del Rey del universo, estamos hablando del Rey de las galaxias, estamos hablando del ser más grande y que de repente en una galaxia que se llama Sistema Solar, el Señor había creado unos hombres que se están perdiendo por ahí y le dice el Señor, sabe que estos hombres necesitan salvación, los amo pero son tan porfiados. Entonces el Señor no le dijo, ay, déjalo ahí, nomás se van a destruir el uno al otro, una guerra atómica y van a desaparecer. No, el Señor dijo, sí, tienes razón, los voy a salvar. ¿Y cómo los voy a salvar? Necesito que te hagas uno de ellos. Ah, espérate, lo voy a pensar. No lo pensó. Él le dijo, claro que sí, yo lo hago. Yo lo hago, yo voy. Y se baja de lo celestial y se va a lo más terrenal. Ni siquiera nació en una parte linda, hermano. En un establo nació. El Señor, el Salvador del mundo, nació en un establo. Más encima, después, cuando estaba niño, el ángel va y le dice a los padres que tienen que escapar a Egipto porque el otro anda cortando cabeza. Escapando. Entonces, de lo más santo, 3 veces santo, del Rey del universo, tuvo que hacerse terrenal. ¿Para qué? Y es por eso que el texto en hebreo, usted lo podrá comprender ahora mejor, que dice, aunque era hijo, aprendió. Aunque era hijo de Dios, teniendo todo, aprendió la formación a través de la obediencia. ¿Y cómo aprendió? Por lo que padeció. Terrible, hermano. Pero él se dejó formar. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros qué? ¿Nos dejamos formar? ¿O piensa de que no importa? No, si estamos bien aquí, hermano, no me diga nada. ¿Para qué formarnos? ¿Para qué avanzar si estoy bien aquí? Mire, le sirvo en esto y estamos bien. No, hermano. Si usted sirve, no me sirve a mí ni a la iglesia. Usted sirve al Señor. Amén. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que se forme nuestro ser interior. Se forme nuestro ser interior, que sea diferente, que piense diferente, que camine diferente, que tenga emociones diferentes, en vez de emociones negativas, emociones positivas, en vez de emociones de tristeza, de alegría, en vez de emociones de miedo, de temores, de guerrero, de que siempre el Señor nos va a cuidar y vamos a estar bien con Él. Amén. Entonces, el Señor desde lo celestial a lo terrenal. Entonces, y la formación del hombre entonces tiene que ser desde lo terrenal a lo celestial. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Se da cuenta de la diferencia? Nosotros tenemos que evolucionar al cielo. Y Jesús tuvo que evolucionar a la tierra. Pero no porque tenía que ser así, es sencillamente porque Él lo hizo por amor a nosotros. Amén. Nadie lo obligó, sino que nos amó de tal manera, dice el texto, amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué entonces? Nosotros también tenemos que formarnos, pero tenemos que formarnos de lo terrenal a lo celestial. Ahora, ¿cómo usted se puede formar entonces a lo celestial? No, hermano, cuando el Señor venga, entonces me va a formar a lo celestial. No. Espere un poco. Las cosas no son así. Porque algunos dicen, no, yo voy a aceptar a Cristo como mi Salvador personal cuando sea viejo. Tampoco es así, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Yo pienso de que, porque algunos me han dicho, ¿sabe? De que a veces he oído cosas raras. Dicen, no, yo pienso de que yo yendo el día domingo estoy listo. Así, mire, no tenía la menor idea que la formación se trataba de ir un día domingo a la iglesia. No se equivoque. La formación se trata de todos los días buscar del Señor. Todos los días formarnos, transformarnos. Todos los días humillarnos para transformarnos. Ahora, si nosotros queremos evolucionar de lo terrenal a lo celestial, es definitivamente, entonces el Señor dejó algo. Tenemos que ser espirituales. Esas son las tres escaleras. Lo terrenal, lo espiritual y lo celestial. Tú no puedes sacar ninguna bendición del cielo si no eres espiritual. Tú no puedes ser formado en lo divino si no eres espiritual. Entonces lo espiritual está al medio. Y es por eso que el Señor nos dejó un ayudador. Nos dejó a Dios mismo dentro de nosotros. Nos dejó al Espíritu Santo de Dios para que podamos ser seres espirituales, porque siendo espirituales podemos llegar entonces a lo celestial. Amén. Entonces, lo terrenal, hermano, no nos sirve. Porque dice la palabra de que todo el mundo va a pasar, con sus cosas va a pasar, pero lo que permanece para siempre es la palabra del Señor. La palabra del Señor no es algo terrenal, la palabra del Señor es algo completamente espiritual. Es por eso que es tan importante estudiarla, es por eso que es tan importante verla, para que esto no sea solamente para ti un logo, ay, ahora lo sé, no, que se transforme en ti un rema, para que entiendas que es necesario la formación en cada uno de nosotros. Entonces, la formación del hombre desde lo terrenal a lo celestial. Para poder llegar a eso, tú tienes que ser espiritual, y es justamente lo que el Señor ha tratado de hacernos entender todo el tiempo, porque muchas veces no lo entendemos. Mire, por ejemplo, terrenal, espiritual y celestial. Esto es un ejemplo solamente. Dice atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Se da cuenta? El atrio era la parte de la tierra, eso es terrenal. Ahí nos llegaba el sol a todos. Ahí no había cubierta, no había nada. ¿Ok? Entonces estaba todo el santuario del Señor estaba dividido en tres partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero acuérdese que el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y el lugar santísimo no lo podía alumbrar nada terrenal. Sencillamente es porque una vez al año dice que bajaba la gloria de Dios y la gloria de Dios alumbraba ese lugar, imagínense. Y ya eso es celestial. Completamente, porque dice que bajaba la gloria del cielo. Dice que ellos veían cómo bajaba esa nube, bajaba esa gloria de Dios a ese lugar. Dice que el lugar llegaba a temblar, hermano. Entonces bajaba de lo celestial, bajaba a lo terrenal. Entonces, pero antes de eso, entre lo terrenal entre el atrio y el lugar santísimo, estaba el lugar santo. Y el lugar santo representa lo espiritual en nosotros. Porque en el lugar santo habían cosas. Por ejemplo, estaba el candelabro que alumbraba. Amén. Y acuérdese que una vez ya lo vi la vez pasada, que todo esto se refiere realmente, porque la luz es lámpara, es a mi pies tu palabra, se refiere a la palabra del Señor.
Incluso los símbolos que tiene el candelabro son 66, que son representados con los 66 libros de la Biblia. Entonces, y eso siempre tenía que estar alumbrando, no se podía apagar. Eso quiere decir, hermano, que la palabra de Dios siempre tiene que estar alumbrando en nuestra vida, en nuestro corazón, para que podamos ser formados. Hermano, no, usted no le tiene que bastar con este estudio bíblico. No le tiene que bastar. Si usted piensa, dice, ay no, pero yo ya voy los días domingos, escucho al pastor, estoy los martes la oración, estoy los miércoles, estoy ahora escuchando la doctrina, hermanos me dan discipulado. Sí, pero eso se los damos nosotros, ¿y usted qué? Usted tiene que tomar la Biblia, usted tiene que estudiarla, escudriñarla, porque ahí está la luz. Esas velitas que estaban encendidas, porque no eran linternas, eran velas y que todo el tiempo tenían que tener aceite que no se podía apagar en el lugar santo. Eso representa la palabra de Dios que siempre tiene que estar alumbrando en nosotros. Siempre usted tiene que estar leyendo la palabra del Señor. Y si hay cosas que no entiende, pídale al Señor que lo haga entender o dígaselo, se lo puede conversar con un anciano o conmigo, con el pastor, y así de esa forma, hermano, podemos sacar adelante. Mira, hermano, yo me acuerdo en mis primeros años de cristiano de que yo era de las personas que nunca se quedaba tranquila. Y siempre trataba de ir a todas. Había una reunión, pero ahí estaba. Una y una, pero ahí estaba. Como era flaquito, me movía fácilmente. ¿Ah? Y iba a todas porque me gustaba la palabra del Señor, me gustaba oírla. Y yo la leía y hay cosas que no entendía. Entonces las cosas que no entendía, llamaba por teléfono y le decía, ¿sabe? Dice aquí que no entiendo. ¿Ah? ¿Por qué dice esto? Entonces, se explicaba. Entonces, hermano, hay que ser un buscador de la formación del Señor. Amén. Entonces, todo esto representa lo terrenal, lo espiritual y lo celestial. No hay formación si no está la palabra del Señor en nosotros. ¿Qué más estaba en ese lugar? ¿Sabe? En ese lugar también estaban los panes que representa al Señor Jesús. Amén. Él es el pan de vida. Amén. Y también estaba el altar del incienso. Y acuérdese que en Apocalipsis dice que el incienso son las oraciones de los santos. Mire, hermano, mire, hay tres cosas importantes aquí. Está el candelabro, la palabra del Señor. Está Cristo. Usted necesita saber quién es Cristo en su vida, porque Él es el que puede formar su vida, pero también está la oración, que es necesario que la tengamos. Ay, no sé, yo oro cuando están los hermanos reunidos. Es una oración en conjunto, pero necesitamos una oración personal. Dice la palabra, tú, cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Amén. Y eso es necesario, orar al Señor. Amén. Y eso es la parte espiritual. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para ser formados por el Señor. Pero si usted se deja estar, se va a devolver al atrio. Y del atrio es muy fácil salir después para afuera. Se va a quedar sencillamente ahí en un religioso. Fíjese de que entre todo el pueblo de Israel fueron muy pocos, solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que conocía el lugar santísimo. Y los sacerdotes eran los únicos que conocían el lugar santo. Todo el resto del pueblo conocía el atrio y conocía afuera. Pero nunca conocieron, muchos de ellos nunca conocieron el lugar santo ni el lugar santísimo. Pero Cristo murió, y dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, porque la salvación viene de arriba abajo se rasgó para que tú ahora puedas tener la oportunidad de entrar libremente al lugar santísimo. Pero si quieres entrar al lugar santísimo, déjate formar, dejémonos formar. Les pongo el último versículo en el día de hoy. Amén. Estamos hablando de Jesús, que Jesús se dejó formar. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la formación del Señor? Porque acuérdense que Él padeció,
tuvo que aprender la obediencia por lo que obedeció, se tuvo que formar en 100% hombre, no se aferró a su deidad porque sabía que tenía que morir como hombre, pero ¿cuál fue el resultado de toda esta formación que el Señor tuvo? Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, y lo vamos a leer, ¿amén? Dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Santo Dios. Imagínense lo que pasó después de la formación. A los que están en el cielo se tienen que doblar, en la tierra también nos tenemos que doblar, y debajo de la tierra también se tienen que doblar, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué hizo la formación de Jesús? Lo hizo de que el Padre lo exaltara sobre todo, hasta lo sumo, hasta el universo, hasta las galaxias, hasta todo. Cristo tiene que ser exaltado en todo. ¿Por qué? Porque logró formarse en hombre y salvarnos a cada uno de nosotros. Y dice, ¿y cuál fue el resultado? De que ahora todos tienen que doblar rodilla ante Él. Entonces, los exaltó, pero no solamente los exaltó, sino sencillamente le dio autoridad y poder sobre todas las cosas. Increíble, hermano. ¿Y nosotros qué? Dice nosotros que cuando lleguemos al cielo, dice que Él nos tiene un nombre nuevo y que vamos a estar sentados en el altar juntamente con Él. Y eso es exaltación. También nos exalta. No que se me olvidó, pero no alcancé a ponerle versículo bíblico. Eso lo voy a poner a ver si me acuerdo para la próxima vez. Pero mire, fue exaltado. Ese fue el resultado. Y nuestro resultado, ¿sabe qué? Realmente yo digo, miren, solamente de que el Señor, de llegar al cielo, porque uno dice, no importa lo que sea, solamente yo quiero llegar al cielo, nada más. Pero hermano, nadie llega al cielo si no es formado. En el cielo hay categorías. En el cielo llegan los formados. El arrebatamiento son para aquellos que se dejan formar o han sido formados. Entonces es importante la formación, porque el Señor creó y también formó. Dios te creó, ¿sí? Dios me creó. Yo soy Claudio Castro, el Señor me creó. Pero Dios me quiere formar mi carácter, me quiere formar mis pensamientos, me quiere formar todo lo que soy humanamente por dentro y me quiere formar a lo divino. Para eso yo tengo que ser espiritual y tú también tienes que serlo. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, en esta primera lección, hablando un poquito más sobre la formación. Y vamos a orar al Señor para que el Señor haya podido abrir el entendimiento tuyo. Sin formación, hermano, no tenemos nada. Sin formación te vuelves religioso. Sin formación no hay evolución. Sin formación no hay madurez. Sin formación no hay crecimiento. Oramos al Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Y te pido, Señor mío, de que tú hayas podido abrir el entendimiento de cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que la formación es importante y que en ti, Señor, está todo lo necesario para ser formado. Por eso, Señor, ayúdanos a ser no seres terrenales, sino seres espirituales. Que seamos seres espirituales para alcanzar lo celestial. Ese es el nivel, Señor.
Por eso tú nos dices que estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Por eso tú nos dices que no somos moradores de esta tierra, sino somos moradoras de Sión, donde está la nueva Jerusalén, donde está la Jerusalén celestial. Ahí tú y yo tenemos que morar. Pero para eso, para llegar allá, tenemos que ser formados aquí, de la tierra al cielo, siendo seres espirituales, atravesando al lugar santo, atrayendo la palabra del Señor a nosotros, orando continuamente, Señor, y saber, Señor, quién es Jesús para nuestra vida. Señor, yo te doy gracias, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, de que tú nos llenes, nos transformes y que seas tú con cada uno de aquellos que oyen esta palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Amén, hermanos queridos. Aquí ya terminamos el primer capítulo, parece el primer capítulo, la primera lección de este tema, la evolución de los hijos. Todavía no hemos llegado a eso, solamente estamos hablando de la formación, porque si no hay entendimiento de eso, no hay evolución. Que el Señor me los bendiga y nos vemos entonces hasta la próxima.